Los periodistas. Pues eso es más. Vamos. Bueno, pues aquí estamos hoy desde el hogar. Totalmente desde el hogar. La compañera Andrea Tapia, digo, Sandoval Tapia, India Tapia, Andrea Sandoval Tapia. En lo que me hago mi mate, mira, Ay, qué rico. ¿te gusta el mate? Sí. ¿Sí? Sí. Depende también como dónde, pero sí. Tiene su chiste, Algunos. no creas que no hacen. Sí, O sea, sí, igual que el café, hay que saber como que qué mezcla, cómo, dónde, ¿no? Todo le influye al sabor. es Rosamonte, es el que uso yo, que es muy Mira, fuerte. Y mira, este es uno de los trucos fundamentales en el mate. Tienes que a ver, poner ya. la matera, agitarla, para que el polvo quede de un lado o se vaya. Y ya luego le metes la cosa esta, la pipeta que le llaman. Ay, Dios mío, cómo molestan. Y ya le pones un chorrito de agua caliente para que se cure, dicen, que se humedezca. Ujú, ujú, No la llenas nomás ahí un ratito. Pero bueno, ujú. Que repose, que agarre sabor. sí. Te ¿No? mandé una cosa ahí hay muchos documentos, muchos artículos de especialistas que hablan sobre el tema de cómo transmitirle a los niños la muerte de alguien, de un ser querido, no sé, de un primo, de un amigo, de cómo comunicarles el tema de la muerte a los niños. Me planteo esto porque ahora que pasó el tema de fieles difuntos, de Día de Muertos, que se le llama también en México, pues las festividades hoy son de calacas, de calaveras, de desfiles de calaveras, de calacas, y se Ujú. convierte todo en una especie de folclore, casi con fines turísticos más que de conmemoración en sí de los fieles difuntos o del Día de los Muertos, las ofrendas, la visita a los panteones, todo esto ha ido pasando a otro espacio, gana terreno el Halloween, gana terreno el tema de la Santa Muerte, curiosamente también en algunos Ah, espacios, sí. en Puebla ya desde hace muchos años. Y los niños son llevados por sus papás disfrazados de calaquitas, les compran un disfraz, les ponen una mascarita o qué sé yo, y los hacen que se rían de la muerte o que se rían del esqueleto que significa el cuerpo ya sin alma, ¿no? El cuerpo sin carne, quedan los huesos, y entonces ese es el tema de las calacas y de las calaveras. El origen de las calaveras es totalmente diferente, era una burla para los ricos, en fin, es otro contexto diferente, pero hoy día vamos a eso. Entonces yo no sé si a los niños se les explica o se les debe explicar qué es la muerte. En un documento que te mandé, Ujú. se habla de las claves para abordar el fallecimiento de un ser querido con los niños. El documento dice que primero hay que evitar frases como está en otro sitio, va a volver, porque uno de los aprendizajes de esta situación es que la muerte es irreversible. Ujú. Otro de los consejos es nadie tiene la culpa. Este sentimiento puede aparecer porque los niños recuerdan cuando estaban enfadados con las personas que fallecieron y creen que ha sido el detonante para que se muriera el ser querido. Una más, todos vamos a morir, pero no tiene que ser hoy. El primer encuentro del niño con la muerte provoca preguntas sobre su propia vida y la de sus progenitores como, ¿tú también te vas a morir? En ese momento conviene aportarle la seguridad de que no tiene que ocurrir pronto y huir de frases como yo nunca me voy a morir y siempre estaré contigo, ya que eso Mm, no ujú. es real. Otro consejo, dar espacio para que expresen sus sentimientos e información para disminuir la angustia, que conozcan qué va a ocurrir en el funeral, las personas que van a asistir o qué tipo de despedida se va a llevar a cabo.
Y finalmente, el último consejo es incluirles en el ritual del adiós un dibujo, una carta o lo que apetezca expresar a los niños para despedirse. Esto les ayuda en el proceso del duelo por el fallecimiento del ser querido. No sé si estos consejos son buenos o no. En mi infancia, cuando moría alguien, nos enterábamos porque todo el mundo se vestía de negro, pero no se hablaba de la muerte porque la muerte era un asunto que no había que convocar. En mis épocas de niño, a los niños no los llevaban a los panteones, decían que era peligroso porque Ujú, los podían atraer a la muerte. Otras personas decían que porque eran muy fríos los cementerios y sobre todo en Todos Santos, que los cementerios son fríos y hacen vientos, los aires de Todos Santos, los niños se podían enfermar de gripe, de pulmonía y esto podría ser mortal en el pasado, incluso para los viejos. Se dice que ujú, una gripa adquirida en estas fechas en Todos Santos, no bien cuidada, se convierte en pulmonía y si no se cuida, en diciembre viene una crisis y de ahí viene una frase, enero y febrero desviejadero. Entonces había que alejarse de los cementerios. Cuando yo era niño las ofrendas eran más la atracción de ir a robarte los alimentos cuando estaban frescos y puestos en la ofrenda. Las hojaldras las levantabas y le rascabas por abajo, te comías la parte de abajo de la hojaldra. Era esperar el día de la levantada, así se decía, porque había un intercambio ujú. de los vecinos, de los parientes, de las comadres, las tías, los tíos, etcétera, que intercambiaban lo que habían puesto en una ofrenda y en otra, y venía el recalentado de la ofrenda. En fin, toda esa serie de cosas rodeaba un simbolismo religioso, si tú quieres, pero no se hablaba de la muerte, no se le explicaba a los niños qué era morirse. Hoy día, con Ujú, tanta relación que hay con la tecnología avanzada, con la computación, los teléfonos, las tabletas, los niños están conectados a eso. Y cuando algo no funciona, cuando se atora algo, viene el ujú, restart, reiniciar ujú. el dispositivo y todo vuelve a quedar igual. Y se han dado casos de suicidios de niños, adolescentes, pensando que lo que van a hacer es un restart, que van a recomenzar su vida. Entonces, me preocupó, pues, un asunto delicado. ¿Cómo le dices a los niños qué es la muerte? Fíjate qué tema, ¿no? O sea, Oh, abarca muchas cosas porque es un tema que, según como lo hayas entendido, como te lo hayan explicado, puede afectarte o no y también te va a seguir a lo largo de tu vida, ¿no? sí, Em, Empezamos. Los niños asocian naturalmente la muerte con la vejez. Por ejemplo, que ven a alguien muy, 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 muy viejito y obviamente entienden, comprenden que no camina igual, que no habla igual, que ya no ve, que el bastón, que la joroba, alguien muy, muy mayor, ¿no? Es sí, cuando dicen, ah, bueno, pues ya no puede hacer muchas cosas, lo que sigue es que se muera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la fruta, por ejemplo, cuando ya la veo que está muy madura, pues llega un momento que ya no está bien. Entonces, hay una forma natural de percibir la muerte para ellos y siempre será con la vejez o con la enfermedad. Porque la enfermedad también implica un deterioro, ¿no? Llega un momento que dices, no, pues estaba en el hospital y ahora ya no puedes salir, está enfermo, uy, uy, ¿no? Entonces, lo que ocurre fuera de eso, que es muy común, son los accidentes. Hay muchas personas que fallecen en un accidente y entonces a los niños les toma mucho más por sorpresa, mucho más es inesperado, a veces es, pues sí, dramático, porque pues en un accidente no es que una persona muera de una forma linda, ¿no? Muchas veces claro, su cuerpo queda obviamente muy, muy maltratado, roto, prácticamente, si hablamos de un incendio o una cosa así, bueno, en otros tipos de condiciones, desgraciadamente que no puede ni siquiera verlo o acercarse o tener como un contacto para que entiendan qué pasó. Entonces, este tema de los accidentes también se une a estas tres cosas donde los niños pueden entenderlo. Creo que para los niños es mucho más difícil entenderlo cuando no son sus abuelos, cuando
no es por algo que ellos entienden tan físicamente como el accidente del cuerpo, sino cuando a lo mejor es alguna enfermedad. Acabamos de pasar la pandemia del COVID y hubo personas que las viste hoy y 2 días después de estar internadas, ya no las volviste a ver. Pero el niño no las vio agravarse, el niño solamente las vio con tos y gripa, pues ellos la han tenido también, ¿no? O sea, ¿cómo? Y Sí. luego cuando ven ya no regresó. Desafortunadamente ahora, mundialmente, obviamente, hay muchos más huérfanos y hay muchos más niños que han perdido un familiar muy cercano, muy amado. Entonces, esa parte también hace que sea inesperada, que sea rápido, y es la primera vez que la muerte les tocó muy cerca a ellos. Estoy segura que hay algún porcentaje también de niños que han tenido un compañerito o compañerita que murió. Entonces, la pandemia vino a cambiar un poco la idea que ellos tenían también sobre la muerte y sobre las condiciones que te llevan a la muerte. Muchos entendieron y muchos niños incluso aprendieron luego a ponerse el gel y las medidas y todo para tratar de cuidarse. Ahora entienden un poco más que la muerte puede entrar a través de algo que entra en contacto con tu cuerpo y enfermarte. No solamente es la vejez, sino ahora ya también es la enfermedad, lo que te puedes llevar, ¿no? Enfermedad que le da a cualquiera de cualquier forma. Ahora, las cosas que tradicionalmente le hemos dicho a los niños, los discursos son, está durmiendo, Ajá, está, está en un lugar mejor, se fue al cielo, ya no se fue al cielo, se fue al ya cielo. no está sufriendo, Sí, ya no está sufriendo. Entonces, cuando tú haces sí. un análisis, está en el más allá, No, bueno, y el más dices, allá bueno, quizá no lo digan, pero está durmiendo, se fue al cielo. Y entonces resulta que los niños, yo conocí el caso de unos amigos míos que tenían un problema con su niña, no se quería dormir y no se quería dormir y no se quería dormir sola, o sea, ya de 6 años, de 7 años, no se quería dormir sola. Y empezaron a analizar el tema de todo porque resulta que la niña tenía temor de dormirse y no volver a ver a sus papás, porque una compañera del colegio se murió y en el colegio la maestra les dijo que se había quedado dormida y se fue al cielo. Fíjate uy, nada no, más qué cosa más grave. claro, ese Ahora, es el punto. Ujú. eso formaría parte de una estrategia, no sé cómo llamarle, del duelo de los niños. Los niños también tienen duelo. Claro. Eh, Precisamente cuando ellos lo entienden de esta forma natural y empiezan a decir, ah, bueno, pasa por esto, por aquí y por el otro, comienzan las etapas del duelo, ¿no? ¿Cómo? ¿A poco sí estaba muy enfermo? ¿O cómo fue que pasó el accidente? Y empiezan con todo esto, la negación, la ira, todo lo demás. Pero ¿por qué si era mi amigo, o mi tío, o mi primo, o mi papá, mi mamá, ¿no? Normalmente para los niños es muy difícil ponerle nombre a sus emociones. Y la que más podemos notar en un niño que comienza con un duelo o con una depresión por el duelo, o cuando nos damos cuenta que tienen problemas, es la ira. Los niños te van a mostrar que están enojados, que están inquietos, que hacen maldades. Tú me dices hace rato de la hojaldra y me sorprendiste y por un momento pensé, caramba, ¿cómo nunca se me ocurrió eso a mí de por abajo, ¿no? Comerla. Lo que conocemos como travesuras, que los niños se las ingenian para hacer esas travesuras, porque pues quieren las cosas, pero no pueden y tienen que mediarlo, esas travesuras comienzan a volverse como comportamientos que rayan en lo peligroso, en lo autodestructivo, en conductas que los niños no deberían de tener, pero las tienen porque están tan molestos, están tan enojados y tan tristes por el duelo, que los ves que son niños que prácticamente les dices, ¿sabes qué? Antes del duelo, ¿no? Antes del fallecimiento, no hagas esto, estos son los límites, solamente puedes tantos dulces por día, o esto, o fin de semana, las papas, la hamburguesa, y de repente los niños empiezan a ir contra los límites, empiezan a decir, ah, pues ahora quiero y dame más, y a pelear y a decir, si estaban cerca a lo mejor de la pubertad, si no es la segunda infancia, sino ya es cerca de la pubertad, bueno, pues entonces vemos que comienzan a tener conductas de riesgo, como fumar, como tomar. Ha habido muchos niños que aprovechan, tú decías la hojaldra, que aprovechan las navidades o las fiestas o los velorios, ¿por qué no? En donde hay alcohol y precisamente porque se sienten tristes y enojados, lo prueban, les gusta. Y entonces comienzan a tomarse como que los poquitos que dejan en las fiestas o escondidas, con toda la familia está ahí, como que no se da cuenta.
y empiezan a tener contacto con estas sustancias que les alivian el dolor, que les ayudan a sentirse mejor. Entonces, no nada más es qué le vamos a decir al niño, o sea, la narrativa o el discurso, es cómo vamos a apoyarlo emocionalmente en el proceso de aceptación de duelo, que ese es hasta para nosotros un desafío. Seamos adultos o sean niños, es un desafío muy fuerte porque tienes que enfrentarte con el enojo, con la frustración, que son dos sentimientos que no nos gustan, que nos molestan, que nos acompañan en el día a día, que a lo mejor el niño se gradúa de la primaria y no está su abuelito, no está su abuelita o no está alguno de sus papás. Lo que sientes cuando ven que llegan los demás con los globos y los regalos y está completa su familia, esa sensación que tienes también es una frustración. La pérdida, vamos a decir de cuántas muchachas no han podido celebrar los 15 años con alguno de sus familiares queridos porque también fallecieron, ¿no? Entonces llega un momento que te enfrentas a esas cosas de tu vida, esos momentos importantes donde quisieras que esté esa persona y no está. Y es normal sentirse triste cuando lo tienes un poco más trabajado, más comprendido, pero normalmente los niños se van a sentir enojados. Y entonces le dices, oye, tu fiesta de primaria, ¿qué quieres? Nada, no quiero nada. Me da igual, no importa, da lo mismo. ¿Qué le interesa? Eso es para niños chiquitos, yo ya voy para la secundaria, déjame en paz, no me estés preguntando. Todas esas actitudes a la defensiva que tienen muchos de los niños, aventar cosas, gritar, empezar a decir groserías, empezar a tener estas conductas de riesgo, puede ser parte de un mal manejo del duelo, porque efectivamente pensamos que a lo mejor los niños como están chiquitos, tienen otro proceso emocional, y pues van a llorar un ratito el fin de semana y ya después se les va a pasar. No, no, a ver, los sentimientos no pasan, no es vapor que se va y deja de existir. Los sentimientos son parte de un proceso que acompaña al cuerpo, que acompaña el pensamiento, que acompaña obviamente y es con toda la actividad diaria del niño, con quién se relaciona, lo que siente, lo que te decía, las posibilidades, o que te digan, ay, sí, tú no tienes papá, yo sí tengo papá, ¿no? Y lo perdió, repetimos, desafortunadamente, por lo mejor por la pandemia, por alguna otra cosa, un accidente. Entonces, Fíjate, siempre habrá una... te voy a contar algo sobre eso que estás diciendo para reforzarlo. Mi padre murió cuando yo era prácticamente recién nacido y ya cuando llegas a una edad Sí, recuerdo. en la Sí, que te traen los juguetes los Santos Reyes, pues, crees en los Santos Reyes, ¿no? claro. A una edad en la que los amiguitos, los compañeros de clase, los vecinos, te dicen, no, hombre, los Reyes Magos son los papás. Y a mí me entró todo un conflicto porque yo decía, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo no tengo papá. Mi papá se murió. ¿Cómo van a ser los Reyes Magos del papá? ¿Me explicó? Ujú, Me ujú. confusión en el asunto, ¿no? Bueno, no sé cómo lo superé, no sé quién me lo aclaró, no me acuerdo, pero es una realidad esto que estás diciendo. O sea, el impacto de la muerte sobre un niño es diferente entre el compañerito de clase que se muere, la maestra que se muere, un pariente que se muere, un hermano que se muere, un papá que se muere. Oh, sí. Es totalmente diferente. Entonces tienes o necesitas un enfoque de estrategia diferente para el duelo del niño. Y si ese niño es niña, es diferente. A las Puede niñas ser, les pega más o menos no solo es una cuestión de género, yo diría que hay que reconocer el peso de la ausencia. el El peso de peso la de, ausencia. el peso de la ausencia porque se dice, ¿no? Que la persona se va y te deja su ausencia. Es lo único que, con lo que te quedas toda la vida, ¿no? Porque eh, tienes que aprender a vivir con esa ausencia, con esa falta, con ese espacio, con ese vacío. Entonces, si es una persona muy amada, el peso es muy grande. Si es una persona cercana que quería, bueno, pues el peso es un poco más mediano, de ligero. Entonces, no puede tener, o en teoría no necesitaría tanto tiempo y tanto acompañamiento para procesarlo. Pero si el peso de la ausencia es tan fuerte como una madre o un padre, o a lo mejor un abuelo, una abuela muy querida, eh, que también es el caso de familias donde se muere el abuelo y la familia literal como que se desmorona. O sea, todo lo que unía era el abuelo o la abuela y la familia se separa, ¿no? Ya. Entonces no nada más los niños han perdido al abuelo o la abuela, sino han perdido la unión familiar,
han perdido la convivencia con los primos, con los tíos, y la familia se va desintegrando. O sea, no es un hecho aislado, sino es como todo un sistema. Cuando se produce la muerte en ese lugar, por ejemplo, tú decías la maestra, imagina que es una maestra muy querida, muy linda, que ya llevaban, qué sé yo, un rato con ella, ya la querían, se entendían. Desafortunadamente fallece en un accidente, se lo comunican a los niños que te gusta segundo, tercero de primaria, se lo comunican y el maestro que llega es completamente diferente, autoritario, frío, y viene a poner disciplina, con otras reglas. El día a día, durante ese año que tienen ese maestro, les va a ser más difícil el duelo de la maestra linda, buena, que los entendía, que los trataba bien, y van a empezar a tener problemas escolares que se pueden seguir mucho más años, ¿eh? Porque ya no van a querer estudiar, se van a sentir enojados, les vas a preguntar cómo te fue en la escuela, ay, ¿qué tienen? Bueno, nada, no te van a querer ni decir, no quieren hablar o se enojan, no les importa hacer la tarea, y eso repercute en ellos, y eso puede hacer que en un momento reprueben un año, o ya no quieran ir a la escuela, o empiecen a pelear y a discutir, y entonces tienes un grupo de veintitantos chamacos que están molestos y empiezan a discutir con ellos, empiezan a gritar, empiezan a agredirse y empiezan a morderse, a esconderse cosas y bueno, ¡pum!, explota. Entonces tú me dirías, ay, bueno, es una maestra, ¿qué tanto no, qué tanto la van a extrañar? No, es el peso de la ausencia. Es muy grande cuando la persona que sigue no es capaz de contener a los niños. Y a lo mejor, y esto nos frustra a veces como papás, tú estás haciendo un trabajo de las puertas de tu casa para adentro, pero de las puertas de tu casa para afuera es otra cosa. Las burlas de los niños, o los problemas, o cómo van a ser tratados, o los comentarios, de eso no tienes control. Entonces, dentro de todo el duelo que están viviendo los niños, también hay que enseñarles a ser fuertes, también hay que enseñarles a decir, en algún momento, déjame en paz, eso no está bien, no me molestes, de eso no tendrás que estarme hablando, o alguna forma de defenderse, estoy poniendo cualquier situación, en donde ellos pudieran encontrar la forma de decir, esto me duele, no me molestes, déjame, déjame solo, esto no puedes hacerlo, no puedes decírmelo. Entonces, ese es el punto para los niños, que son una pieza muy clave en el sistema familiar, muy sensible. Cualquier afectación, como lo tome la madre, vamos a decir que se muere el abuelo y la mamá esté bien abajo. Entonces al niño no nada más se le murió el abuelo, o sea, se viene abajo la mamá con una depresión y el niño ha perdido dos figuras muy importantes. Una está ahí, está presente, pero no está física y emocionalmente disponible. A lo mejor está llorando todo el tiempo, está aislada, está de malas, y entonces el niño ya no tiene al abuelo y ya no tiene a la mamá. Esas cosas normalmente ya no nos pasan de adultos porque no dependemos de otro adulto directamente. Si tú, vamos a decirlo así, te casas y tu pareja fallece, bueno, pues tú vives el duelo de eso, pero no estás a costa todavía mediado por otra tercera persona que tendría que cuidarte. Para los niños sí pasa eso. Por eso es muy importante acompañarles sus emociones, detectar cualquier conducta autodestructiva que estén haciendo. Incluso hay niños que comienzan a castigarse. Tú hablabas de la culpa. ¿Cómo un niño va a sentir culpa por algo que se murió? Te voy a decir algo tan simple. Voy a tomar el ejemplo de la maestra. A lo mejor un día la maestra lo regañó feo delante de todos, y a lo mejor era un regaño válido, ¿no? Sin humillar ni nada, pero para decirle, sabes que no puedes hacer esto, no puedes decir tal cosa. Ese día el niño se sintió muy ofendido, se enojó y dice, ¿cómo no se muere la maestra? Que desaparezca, que se Sí, vaya. sí, sí. Y entonces Y un tiempo dice el después se niño, muere. yo la maldije, ¿no? Yo la Entonces hay un maté, sentimiento yo de la maté. culpa. Ujú. Yo la maté, yo le deseé, yo le dije. ¿Y sabes cuál es el problema de la culpa, Jesús Manuel? Haz de cuenta que la culpa pesa como una tonelada. Cuando tú sientes culpa, son cosas que se van muy profundo en la psique, en lo que piensas sobre ti mismo, y entonces después puedes hacer una personalidad basada en la culpa. No, es que yo mejor no me acerco a nadie porque pues al final la gente que quiero la pierdo, soy como un ave de mal agüero, cuando tengo un amigo, ese amigo le pasa algo, igual, ¿no? Un día dije, ay, me cae gordo mi abuelo porque nunca me da de sus dulces, sus chocolates y se murió. O sea, uno de niño puede crear toda una historia que suena lógica, sí, que suena lógica, pero que obviamente no tiene un fundamento real. Para ellos les es lógico decir, oye, yo deseé que la maestra se muriera y se murió, yo la maté, ahí está la evidencia, ¿no? Yo lo deseé y pasó.
pero precisamente el hablar con ellos, en ayudarlos, cuando sienten culpa se hace muy difícil, porque lo que hacen es cerrarse, porque después de la culpa siente la vergüenza. A nadie le gusta decir que se siente culpable, que se siente mal, que lo provocó, porque te da vergüenza. Y entonces la vergüenza unida con la culpa hace que tú te quedes en silencio, que te autocastigues, que comiences, te decía, estas conductas autodestructivas, que te empieces a juntar con personas que también se sienten como tú, que también están enojadas. Y creo que ese es también un gran problema que le pasa a los niños y a lo mejor a los preadolescentes, ¿no? O sea, empiezan a juntarse con personas que se sienten mal y eso de alguna forma se agranda, ¿no? Como todos están enojados, entonces toman valor y entran a una tienda y roban algo y a la otra vez roban otra cosa y hacen y rompen y empieza a multiplicarse ese malestar. Ese es el problema también de solo juntarte con personas que se sienten mal, porque es la música, es la forma en que se visten, es lo que dicen, es lo que hacen. Y al final dices, ¿qué le pasa a esa bola de chamacos que está ahí? Bueno, pues está sufriendo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo vemos así, los vemos como inconscientes, maleducados, groseros, vándalos, lo que tú quieras, ¿no? Que ves una bolita de chamacos desastrosos. Entonces, detrás de toda esa conducta y principalmente de la ira en niños, eso sí te lo puedo decir, en niños la ira es mucho más permitida. No el llanto, no el sentirse mal, no el verse vulnerable, pero sí la ira. Y entonces cada vez que están tristes, molestan al otro, se enojan, provocan. Ha habido niños que causan precisamente estas peleas en las escuelas, que cuando tú hablas un poco con ellos desde la parte psicológica y te los llevas al salón y les dices, bueno, a ver, cuéntame qué pasó, por qué empezó, a lo mejor entiendes que tocó una fibra sensible ese niño. Un día dijo, ay, pues tú, qué sé yo, ni abuelo tienes, ¿no? O ni madre tienes, literal, y a lo mejor de veras no tiene mamá. Y queda la broma y el otro se ríe, el otro se ofende y acaban en golpes y en problemas, ¿no? Entonces, realmente es explorar y un niño no te va a decir, es esta parte de explorar y vigilar a los niños. Un niño no va a llegar y te voy a decir, me siento triste, no sé qué hacer, fíjate que hoy extrañé al abuelo, o fíjate que soñé con él, o fíjate que extrañé a mi mamá. El niño te va a enseñar con su conducta que está molesto, que algo le inquieta. Y esa conducta tiene que ser interpretada precisamente así. Si ves que puedes decirlo, tu sobrino se levanta de malas y sabes que no hace mucho tuvo una pérdida muy importante en su vida, debes de comprender esa pérdida, ese enojo, como parte de esa pérdida y de ese duelo. Yo sí diría que cuando hay conductas como estas que acabo de decir en niños, es muy importante siempre llevarlos al psicólogo. No nada más decirle, es que yo ya le expliqué que sí, que fulanito se murió, ya estaba grande, o fue un accidente, o ya pasó, ya le dije. Yo, mira, busqué en internet y vi el video de no sé qué, y decía que no hay que decirles que están durmiendo, que no hay que decirles esto, que yo le dije tal cual lo vi en el video. Yo ya le dije y no quiere entender y yo no sé. No, no podemos simplemente dar y esperar que el niño lo tome y lo trabaje solo y entonces ya no haga nada, no pida nada y no necesite nada del adulto. El niño necesita un constante apoyo y sí te diría, al menos Jesús Manuel, por los siguientes 10 años, necesitas, no es que 20, y créeme, no estoy exagerando, niños que han tenido pérdidas tempranas muy importantes necesitan de 10 a 20 años de en algunos momentos significativos de su vida este acompañamiento y de ayudarles a hacerles rituales y de hacerles cosas que les ayuden a liberarse. Hay niños que en funerales sueltan globos. Eso es en lo personal una técnica que yo hice. Eh, le dije a los niños, escriban una carta, todo lo que querían decirle al abuelo, escríbanselo afuera de la iglesia, volamos el globo con la carta. Pareciera muy simple, pero es significativo. Lo que yo digo, lo que yo escribí, llega allá arriba y de alguna forma se conecta. Al parecer de los niños, lo hacemos lo mismo con los Reyes Magos, ¿no? La cartita que lo pones, el globo y se va, ¿no? Entonces, a veces es utilizar los mismos mecanismos que tenemos, que ya comprenden los niños, que ya son parte de la cultura y integrarlas a duelos y funcionan. Hay niños que les lees un cuento y un cuento muy bonito. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Que dice algo así como, llora, pero no te rompas, o algo así.
está gratis en internet, incluso dice cómo se siente ese peso de la ausencia, cómo a veces los niños pues viven ciertos momentos importantes, y esto también es algo importante, Jesús Manuel. Cuando uno a veces está muy contento y le va muy bien, que le pasa a los niños muchas veces, te decía, viene su graduación de primaria, juegan fútbol y su equipo gana, ganan una medalla de algo, ¡buah! Es un momento de mucha alegría para el niño. Y de repente viene esa nubecita que tapa eso, ¿no? Y ves que como que se ponen un poco tristes. Y dices, ¿pero por qué? Se acaba de ganar en sus partidos, le acaban de dar la medalla, pasó esto, o fue su cumpleaños, debería estar contento. No, es parte de comprender que a veces en cada logro y en cada momento de mucha felicidad, te vas a sentir triste porque esa persona no está contigo, porque la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, el amiguito, o lo que hayan perdido muy importante, no está. Entonces, lo que hay que observar en los niños es el peso de la ausencia. Eso que les hace sentir, que les recuerda, que les gustaría que estuviera en ese momento especial con ellos. O sea, ¿eres de la idea de que hay que ir preparando a los niños en el tema de la muerte? Ah, hay que irles respondiendo sus preguntas. A veces los niños tienen muy buenas preguntas que a nosotros no se nos ocurrirían, y hay que irles, o sea, con base a lo que están diciendo o te están preguntando, irle resolviendo sus dudas. Hay niños mucho más sensibles que a lo mejor tengan esa inquietud espiritual, y entonces van a decir, bueno, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿O qué le pasó a la abuela que se murió? ¿En dónde está? Ok, tú ya no le vas a decir que está en el cielo, ni durmiendo, ni nada. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó a su cuerpo? Y te van a decir, ¿y por qué lo enterraron? Y luego, ¿cómo queda su cuerpo? ¿Y algún día la voy a volver a ver? Para ese tipo de preguntas, obviamente es mejor la religión, es mejor la espiritualidad. Y entonces con esos niños hay que trabajar esa parte espiritual, porque su inquietud es espiritual. A lo mejor en la otra es su inquietud, vamos a decirlo lo más pronto, lo material, ¿no? Se murió la abuela. ¿Y ahora quién se va a poner sus vestidos? ¿Y quién va a usar sus anillos? ¿Y quién se va a poner su perfume? Y entonces es parte de un ritual, ¿sabes qué? Pues en algunas cosas se reparten en la familia, otras cosas se regalan, dependiendo, ¿no? A lo mejor de repente la abuela llegó a decir, sabes que un día estos aretes te los dejo a ti, mija. Y ya pues, la nietecita sabe que sus Yo me aretes son muera, suyos. van a ser para ti. Y entonces un día llega la niña y le dice a la abuela, oye abuela, ¿cuándo te piensas morir? ¿Por qué? ¿Ya quieres que me muera? No, pero mi papá dice que cuando te mueras vamos a ser ricos. Entonces, Ándale, ¿no? Eso sí ya, eso sí ya. O va a ser feliz el papá, ¿no? Ya cuando se muera va a descansar él. no, no. Efectivamente, prepararlos es parte, vivimos, quieras o no, en una cultura que se habla de la muerte. Hoy se habla un poquito más normalizado, hoy los psicólogos hemos dicho, por favor, no digan esto, es mejor, acompáñense a los niños. Y creo que lo siguiente después de eso, te decía, de decir cómo le decimos a los niños, es cómo identificamos que el niño está sufriendo después de la muerte de alguien. O sea, Simplemente en su términos conducta. generales sería un tanto cuanto comparable con un genérico. ¿Cómo comunicarles a los niños las noticias malas? Claro, porque también muchas veces, y se me ha olvidado este punto, muchas veces la primera pérdida que tienen los niños es la mascota. Claro, 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 Y claro. cuando se les muere el perrito, el periquito, el conejito, el patito del mercado de colores, es un buen momento para trabajar el duelo, para trabajar la pérdida y para que ellos en algún momento puedan tener estos rituales. Somos, en algún momento psíquicamente, somos seres de rituales. Nos gustan las despedidas, nos gustan los cierres, nos gustan las cartas, nos gustan las misas, nos gustan las canciones, porque con eso podemos honrar la presencia, o perdón, la ausencia de la persona. Podemos decirle, sabes que si estás muy triste, escríbele una carta, le cantamos una canción, le cocinamos lo que le gusta, y aprender con los rituales, porque si es alguien importante, vamos a decir como un padre o una madre, que obviamente eso ya te cambia incluso hasta el nombre, porque tienes que empezar a decir que eres huérfano. eh, Cuando ya tienes ese peso tan fuerte, entonces también necesitas un ritual que te acompañe. ¿Qué vas a hacer en los cumpleaños de tu mamá, papá?
qué vas a hacer en los aniversarios de su fallecimiento, cómo se hace, hay gente que se reúne, que comen juntos, otros hacen rezos o van a misa. Parte de estos rituales sociales, no los pasamos solos, y eso es lo importante, podemos expresar cómo nos sentimos y es más fácil que nos reconforten los demás. Entonces, la primera lección es esa, de verdad, veamos la conducta del niño para saber si está sufriendo y acompañémosle socialmente. Acompañémosle, escuchémosle, estemos con él, que haga dibujos. Hay niños que les gusta más sentarse y hacer algo. Entonces puedes decirle, ¿sabes qué? En memoria de tu abuela, vamos a escalar una montaña. Ven, vamos juntos. Y subimos. Y entonces el niño, mientras va escalando la montaña, físicamente, que a lo mejor es algo que le gusta, el deporte, el ejercicio, con muchos niños son así, va pensando en su abuela. Y le inculcamos la parte de honrar la memoria de alguien que amabas, que es parte de lo que tenemos ahora en el Día de Muertos, en noviembre, es lo que México celebra. No es tanto que celebre la muerte, para mí es, creo que celebra que el amor de las personas entre vivos y fallecidos supera la muerte, se mantiene a pesar de, y que el recuerdo es mucho más fuerte que la ausencia. Entonces, El ese ritual que recuerdo ya es tenemos. más fuerte que la ausencia. Pero ¿qué sucede cuando el recuerdo permanece toda la vida? Hay personas que suben a sus redes sociales las fotos de sus papás, de cuando nacieron, cuando hicieron la primera comunión, cuando cumplieron los 15 años, y siempre los papás y los papás, y no en el aniversario de su muerte, sino todo el tiempo. O sea, viven atados a esa situación. Quizá tengan la almohada del papá donde murió, quizá guarden el sillón donde el papá acostumbraba a leer los periódicos o las pantuflas o qué sé yo, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi abuela guardaba el uniforme de gala de mi papá cuando estudiaba en el militarizado. Entonces ahí estaba una cosa ahí con botones y un kepi, cosas de ese tipo. Y yo, ¿qué onda con esto, no? Y mi abuela los guardaba. A veces, Jesús Manuel, acabas de decir algo muy importante. A veces los momentos de dolor no vienen con los aniversarios. Tienes razón. No, A veces no, vienen en un día cualquiera, en exactamente, donde te saliste, hiciste tus cosas, regresas y de exactamente. repente llega, como una lluvia inesperada, pero por dentro, dices, espérame, pero si hoy había sol, ¿porque está lloviendo, no? Igual les pasa a los niños. Entonces, precisamente ese dolor, ese llanto o esa tristeza inesperada, también hay que saberla identificar y ayudarle. Sí, muchos necesitamos o necesitan un objeto para ayudarse a compensar la ausencia. Algo físico que te recuerda que esa persona estuvo ahí, ¿no? Hay mamás, efectivamente, que a lo mejor guardan algo muy importante, el zapatito, la cosita, a lo mejor de un hijo ya mayor, no importa, o al revés, ¿no? O sea, hay hijos que guardan cosas de sus mamás, ¿por qué no? Su suéter, el que le encantaba, el que siempre se ponía al despertar, o cosas así, porque es parte de lo que nos ayuda a conectar. Incluso a los niños, los bebés, a los 8 meses, cuando comienza la angustia de la separación, necesitan un objeto de transición que es despegarse de la madre, pero sentirse seguros al mismo tiempo. Y entonces empiezan con la cobijita, la almohadita, o el osito, o alguna cosa que a ellos les da mucha seguridad, que si tú se los quitas se ponen mal. Entonces, lo mismo pasa a veces en los duelos. Necesitamos algo que nos ayude físicamente a recordar a esa persona y a tocar, porque también somos un cuerpo, necesitamos a lo mejor que todavía oler, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor su perfume, el que siempre usaba, y hueles el perfume y sientes que la persona está allí. No hay un tiempo, y esto lo leía hace poco en un libro, normalmente en el modelo de Elizabeth Ross, Kubler-Ross, nosotros Sí, decimos, sí, sí, sí. La un año madre del duelo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue el nombre, tanatología. de la tanatología. Normalmente decimos un año, sabes que en un año mínimo 2, si de verdad fue algo muy violento, muy fuerte, bueno, pues 2 ya tienes que salir. No es cierto, regresamos al peso de la ausencia. Hay ausencias que te pesan mucho. El hijo, la hija que extraña a su papá o su mamá, te decía en sus 15 años, en su graduación, en su boda, en el nacimiento de su primer hijo, siempre va a estar allí y tiene que hacerlo presente de alguna forma porque es una ausencia que pesa mucho y que le tiene que acompañar.
Entonces, algo que leí no hace mucho es, la ausencia siempre va a estar allí, entonces la necesidad de hablar de ella, de hacerla presente, también va a estar allí. Mientras no sea algo que ya caiga en lo patológico, lo que se conoce como lo melancólico, en términos psicoanalistas, en Bien. donde el melancólico está absorbido y la ausencia le ha aplastado. Y ya es una persona que no puede seguir viviendo, que lo único que ve y de lo que habla y de lo que siente y entiende es de la persona que falleció y que no tiene en su vida. Y entonces le cuesta mucho trabajo seguir, ¿no? A lo mejor son estas personas, desafortunadamente las hay, que pierden su pareja, ¿qué te gusta? 50 años juntos y no pueden dejar de ponerle su lugar en la mesa. No pueden dejar de ponerle su pijama al lado de su lado de la cama. Y entonces no pueden soltar, no pueden vivir comprendiendo y haciéndole espacio a su ausencia, sino lo que tienen es esa presencia forzada, ¿no? Lo que tienen es ponerle la mesa y cocinarle su comida favorita como si se fuera a sentar y la fuera a comer. Eso ya no son términos que están sanos. Ahora, si lo vemos en un niño, entonces también sería, por ejemplo, niños que dicen, no es cierto, mi mamá no se murió, mi mamá no se murió, ¿no? Mi mamá me está esperando en la casa y cocinó algo para mí. Y entonces empieza a inventarse esa historia. Y ahí está mi mamá, lo que pasa es que tú no la ves, ¿no? Y comienza a precisamente ser aplastado porque es incapaz de tolerar la ausencia. Sí, claro, esos casos ya requieren una atención terapéutica mucho más profunda, más larga, porque evidentemente el niño no tiene cómo soportar ese duelo, cómo vivirlo, a lo mejor no tiene nadie que lo está acompañando y empiezan a caer en alguna forma patológica del duelo, ¿no? También existen duelos muy difíciles de hacer por sus propias características. Personas que han muerto a lo mejor de formas más violentas o desafortunadamente, Jesús Manuel, también es el tema de feminicidios en México que han ocurrido delante de los hijos y Hijo, entonces esos hijos tienen un proceso muy hombre, fuerte no, porque tienen que superar un hay trauma y secuelas luego vivir un terribles. duelo. Sí, Entonces, con ellos sí se puede entender que en un año no van a salir, ¿verdad? En un año no van a estar ya listos y ¿cómo sería? Saludables para el mundo. No, a ellos les va a llevar mucho más tiempo porque implican trauma, porque implican una ausencia, porque piden la pérdida, porque tienen que procesar que su papá agredió a su mamá hasta tal punto que la mató. Entonces, de inicio, ¿qué? Tienes 5 años y presenciaste eso y tienes que vivir con eso toda tu vida. Y tú me dirías, ay, Andrea, estás exagerando, es una minoría. Leamos la estadística de feminicidios, platiquemos en 5 años más y verás cómo esto de verdad es exponencialmente mayor y no es una cosa cualquiera. Le ha pasado y desafortunadamente pasará con los más niños si no existen las políticas que lo detengan y que los castiguen, ¿no? Pero a este tipo de cosas hay niños enfrentados a realidades muy fuertes de las que les es imposible a veces salir el duelo y la única solución que encuentran es la patología. Es algún tipo de patología el abuso de sustancias que les ayude a tratar de seguir vivos y de comprender qué pasó porque no hubo nadie que los contuviera. Y su figura de contención la perdieron. Entonces es como que te mandan a la nieve sin zapatos, ¿no? Es imposible que no te congeles y que te entumes y que al final no puedas caminar más de 10 kilómetros, ¿no? Estoy exagerando. O sea, es esas condiciones psíquicas para esos niños también, ¿no? Entonces, sí, en México hay una cultura de la muerte y en México hay una cultura de muchas cosas, pero yo cambiaría también esta opción por la cultura del duelo. No nada más las calaveritas y que, por qué pones la ofrenda y la vela, el agua, la sal, sino cómo identificas y apoyas también desde niños, adolescentes o incluso adultos que están sufriendo y cómo principalmente a los niños se les puede ayudar a manejar la ira que les provoca la pérdida. Porque a diferencia de las niñas, a las niñas se nos permite más llorar o de repente decir, ay, estoy triste y te contienen, sí, yo sé, mi hija, extrañas a tu abuelito, cuánto lo siento, y la abrazas y la dejas llorar. Y al niño le dices, ¿qué? No, tienes que ser fuerte, sigue adelante, ve tu abuelo, ¿qué tú crees que tu abuelo te quiere llorando? ¿Qué te pasa? Órale, síguele, la vida es dura, mijo, ándale. Pues con esa diferencia de tratos, no es una diferencia de género, sino es una diferencia de cómo precisamente los adultos acompañamos o no las emociones de los niños y las niñas según lo que creemos que está bien para ellos, ¿no?
Qué bueno. Entonces, esa parte sí es importante porque viene de nosotros, no de los niños. Los niños en ese momento son completamente dependientes, muchas veces vulnerables, otras veces tienen cierta madurez donde los niños dicen, sí, ya entendí, mira, un día el padre en la misa dijo tal cosa, el catecismo, y yo sé que mi abuelo está bien, yo sé que a lo mejor un día lo voy a ver y sé que a veces puedo soñarlo y está bien. Sí, Y está bien. cuando tienes una formación como la que nos dieron a nosotros, el catecismo, ir a misa, pero hoy día los chavos están en el iPad, están en el dispositivo, creen los juegos que ellos tienen son muy diferentes a los juegos que nosotros tenemos. O sea, hay una serie de condiciones de la educación totalmente adversas. Ujú. Las personas ya no juegan con los niños como antes, les dan el aparato. Cuando tú dices los niños están en el aparato, ¿dónde están los papás? Pues en Esa el es también la aparato, pregunta. en su aparato. ¿Dónde están los papás? Entonces, el Correcto. problema inicia con que no hay un adulto que les enseñe algo espiritual. Por ahí se dice, ¿no? No nada más de pan vivimos, sino también necesitamos y tenemos esas preguntas espirituales, ¿no? Se murió el perrito, bueno, ajá, aquí tengo su cuerpo y no reacciona, ¿por qué no le pones alguna medicina? ¿Por qué no le hablo fuerte y despierta? O sea, ¿qué es eso del espíritu? ¿Y dónde se fue su alma? Los niños tienen de inicio esas dudas, y es una duda humana, ni siquiera es una duda infantil, la tenemos desde que existimos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y a dónde vamos y qué hacemos en el mientras? La pregunta más antigua de la humanidad, ¿quién soy? ¿De Entonces, dónde vengo? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué ¿y onda? qué caramba hago acá, no? Sí, sí, sí. Y luego, porque ya cuando lo estoy disfrutando, ¿por qué me voy? Si ya tenía yo aquí como que una idea de lo que iba, ¿no? A hacer. Entonces, el trabajar espiritualmente en los niños también es una forma de protegerlos o de ayudarlos para procesar un duelo después. Que ellos sepan que hay una vida espiritual y cómo funciona esa vida espiritual. Hay personas que lo ven desde la religión y hay personas que lo ven desde lo espiritual, ¿no? Que es una parte más como de la conciencia o de la bondad o de algunas otras cosas, términos de energía o lo que cada persona crea que es bueno. Entonces, sí, no es cualquier tema. Te decía, no empecemos con diciendo, no le digas que está dormido porque ya, entonces mira, la clave, los 5 tips. Estos no son esos temas que puedes decir, los 5 tips para que el niño supere el duelo. Eso no existe y eso no va a pasar porque son condiciones que tienes que ir cuidando. Y te decía, mínimo para mí, si la pérdida ocurre en la primera infancia, tienes que acompañar al niño durante 10 años. Esos momentos importantes, en las graduaciones, en las fiestas, en un día cualquiera que llegan enojados de la escuela y ni siquiera entienden por qué, y luego se dan cuenta que es porque su compañerito lo recogió el abuelito y él no tiene abuelito y se sintió solo y se sintió enojado, ¿no? Entonces, el aprender a conectar los hechos cotidianos con las emociones de los niños es un poco una actividad de detectives de Sherlock Holmes, pero es posible porque vas conociendo a tu hijo o a tu sobrino o a tu nieto y le vas ayudando a entender y a procesar tus emociones y estás pendiente de él. Si estás más pendiente de los videos del el aparatito, pues obviamente el niño te pasa y no lo ves. Y en la siguiente cosa que va a caer es en no sentir dolor. ¿Cómo no se siente dolor? Pues abusando de sustancias o disociándose, partiéndose en mundos virtuales, que uno muere, regresa, que uno muere y vence al que te mató y entonces hay venganza y comienzas a perderte en un mundo virtual y en un momento tu salud mental pues ya está en juego y no el juego es la salud mental, ¿no? Entonces, sí es muy importante trabajar con los niños los duelos, hablar de estas cosas, porque a veces cuando ellos nos preguntan, nosotros somos los que aprendemos. Cuando vas y consultas libros, cuando vas y le preguntas a un psicólogo, cuando investigas, cuando te das cuenta es que el niño tenía una muy buena pregunta y tú tienes ahora que respondérsela a ese nivel, ¿no? No tienes que darle menos que una buena respuesta. Híjole, qué interesante. Te puse de fondo un platón del dulce tradicional de Todos Santos en Puebla, el punchi de maíz azul o de maíz rojo que se hace cada año, una receta de mi familia de como de 140 años más o menos. Wow. Te lo puse nomás ahí para provocarte. Nunca lo he comido. Bueno, querida, Ahí está. Gracias, Jesús Manuel. interesantísimo, interesante. Gracias. Seguiremos la próxima semana si es que no pasa otra cosa, que espero que no No pase. va a pasar. Puro buenas cosas. Gracias, José Manuel, y Bueno, buena muchas semana. gracias, Andrea Sandoval Tapia. Saludos.
a la familia. Gracias igualmente. Ya.